y en otras está en tercero. Por lo tanto, por eso están juntos, ¿sí? Hay gente de primero y gente de tercero. La materia es la misma. De hecho, yo, si estuviéramos en clase presencial, doy la misma clase a primero y tercero. Ahora, bueno, en esta instancia va a ser la misma clase virtual para los dos cursos, ¿sí? Una aclaración importante, para su contento, esta materia también es promocional, es decir, que ustedes, aprobando un parcial más cerca del cuatrimestre, y los prácticos que vayamos entregando, estarían en condiciones de tener la materia acreditada, y por lo tanto no haría falta que rindan una instancia de examen final en mesa, ¿sí? Aquella persona que por cuestiones de trabajo, personales, o lo que fuera, no promocione, no pasa nada porque pide una mesa y la materia se rinde. He tenido casos, pero en general todos suelen promocionar. Así que aprovechen, porque en definitiva la promocionalidad es un beneficio para ustedes, ¿sí? El hecho Profesora, de... ¿le puedo hacer una consulta? Porque se ve que esto tiene para el rato. Vamos a rendir, respectando esta materia como la anterior, vamos a rendir algún parcial vía online Y sí, próximamente. sí, ¿Y, sí, lo y, vamos como... Parece que las clases no van a volver, al menos no en el corto plazo, vamos a tener que rendir el parcial online, sí. y cómo sería? No sé si hay una metodología o algo. Y yo creo que lo más sencillo es un formulario de Google, o bueno, lo podemos pensar. En definitiva, yo no lo tengo todavía decidido, pero bueno, claramente las clases presenciales no son una opción en el corto plazo, entonces vamos a tener que pensar, ¿sí? De todas maneras, eso les voy a avisar. Lo mismo que con comprensión, la idea sería tener un parcial ahora en breve y ya uno con los últimos temas, ¿sí? Pero hay tiempo de que lo definamos. Y para tener una idea más o menos, ¿va a ser por vía Zoom? O sea, como para que, por si va a haber algún tipo de control, o va a ser tipo trabajo práctico, cada uno en su momento y después mandárselo. No, yo preferiría que fuera, si es el formulario, que fuera en un tiempo específico, que puede ser horario de clase, donde ustedes tengan ese ratito para hacerlo. Porque así... Un profesor de arquitectura, si mal no recuerdo, hizo eso. Dio la clase, se metió por Zoom, nos pasó el link y nos dijo que en el tiempo de clase teníamos que ir haciendo el cuestionario. Claro. Y si teníamos alguna duda, le podíamos preguntar a usted. Es como si fuera un examen escrito, pero desde la casa. Sí, yo creo que esa es una opción. Pero a mí me gustaría eso, que fuera en un tiempo específico, porque si no, si queda como un trabajo, bueno, por ahí no tiene tanta exigencia como se exigiría en un modo presencial. Más allá que inevitablemente la virtualidad no es igual a la presencialidad, pero sí está bueno mantener estos lineamientos. De todas maneras, eso también lo vamos a charlar en su momento y yo les voy a avisar con tiempo, no pasa nada. Pero ese sería el plan por ahora. Bien, ¿alguna pregunta? Muchísimas gracias, profesor. De nada, Daniel. Nos va a Bueno, explicar de qué trata la materia, más o menos, ¿no? sí, ahora. Se viene lo bueno. Vamos a hablar de eso justamente. Yo les pregunto, ¿qué es o a qué les suena el término problemática? O problematizar. Problemas de matemática. Problema, en matemática también sale un problema. ¿Pero qué sería Problemática social, una situación que necesita ser resuelta. bien? claro, dentro de la sociedad. ¿Cómo? Dentro de la sociedad. O sea, lo mismo, pero dentro de la sociedad puede ser. Bien. No nos vamos a meter en cuestiones, justamente no es un problema matemático, sino que en definitiva la materia se llama problemática sociocultural y del trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es un poco, bueno, no dar por supuesto el nombre y ver qué entendemos por problema, ¿sí? No es un tema que un problema, porque un problema supone que
tiene cierta cuestión conflictiva, cierta cuestión a resolver, cierta cuestión a discutir, a analizar, ¿sí? Entonces, esta materia es para ustedes muy diferente a las demás, pero la idea es que sea una herramienta un poco más para pensar algunos parámetros, ¿sí? ¿En torno a qué? Y a la sociedad, a la cultura y al trabajo, porque justamente son los núcleos de la materia, ¿sí? Entonces, otra pregunta. Yo hablo de problemática sociocultural y del trabajo. Inevitablemente me surge una pregunta bastante evidente, pero que es válido que la dejemos expresada hoy, que es la primera clase. Bueno, sociocultural, ¿qué? Y el trabajo en relación a qué, o sea, ¿quién es el que está en una sociedad y una cultura y quién es el que trabaja efectivamente? Y la persona. No es fácil. Nosotros sería. Nosotros, las personas, los seres humanos, los sujetos, usemos la categoría que queramos, personas, seres humanos, sujetos. Bueno, somos nosotros los que efectivamente vivimos en una cultura determinada y que a su vez trabajamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo efectivamente estamos inmersos en estas tres cuestiones, podríamos decir? Desde la materia lo que vamos a ver es un poco algunas teorías en torno, por un lado, a la sociedad, por otro lado, a la cultura, y por otro lado, en relación al trabajo, ¿sí? ¿En qué sentido? Básicamente el programa va a tener como 4 grandes temas. Antes yo daba un poco la parte más de la problemática del conocimiento, pero bueno, como eso es un poco más filosófico y es complejo y encima es bastante antiguo, este año he decidido obviarlo y vamos a pasar a otras cosas. Lo primero que vamos a trabajar es la cuestión del concepto de socialización, ¿sí? ¿Qué significa socializar? Es aquel proceso por el cual un ser humano, un sujeto, se transforma o se convierte en persona en tanto adquiere hábitos, lenguaje, normas, valores, costumbres, ¿sí? Y dentro de esta tópica, de este tema, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver que determinados agentes justamente lo que hacen es colaborar o ayudar en ese proceso de socialización, ¿sí? Profe, ¿Quiénes son estos agentes? ¿lo puede indicar como para que lo anotemos? No sé si es importante anotar esa La definición, definición. Sí. ¿sí? Igual después lo vamos a ver con detenimiento, pero para que se ubique. Decimos que el proceso de socialización es aquel proceso, justamente, por el cual un ser humano se transforma en persona y adquiere normas, valores, costumbres, lenguaje. ¿Sí? Normas, valores y... Costumbres y lenguaje. Ahí me hice una pregunta por el chat. Sí, se dice también sociabilización, sociabilizar. Es lo mismo. ¿De dónde viene esto? Y de que el ser humano es una persona, o sea, es un sujeto justamente social. Nosotros no nacemos aislados, ¿sí? Entonces, al nacer, nos involucramos con personas y vamos adquiriendo cosas, que son las cosas que le nombré recién, ¿sí? Y lo que les estaba diciendo es que en ese proceso de adquisición de valores, costumbres, normas, hay también agentes que justamente me ayudan a esa adquisición de cuestiones. ¿Quiénes son esos agentes? Y tenemos por un lado la familia, por otro lado la escuela, por otro lado el grupo de pares, y por otro lado lo que se llama, o lo que decimos, los medios masivos de comunicación, ¿sí? Esos 4 agentes son los que vamos a trabajar.
Después vamos a ver que cada uno tiene lo suyo, ¿sí? Cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene una función específica, cada uno se da más en una etapa de la vida, o está más presente en una etapa de la vida que en otras, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles Ese es eran como los procesos? O sea, ¿cuáles eran las 4 familias, medios y los 4 agentes? familia, grupo de pares, escuela y medios masivos de comunicación. De todas maneras, no se ocupen para anotar hoy porque esto es como un pantallazo general para que se ubiquen. Lo que vamos a trabajar después es cada tema en particular, más profundo, con un apunte de soporte, para que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Bien. Un segundo tema, que en realidad está muy relacionado con el primero, es que yo hablo de problemática sociocultural. Bueno, entonces, si yo hago referencia a la sociedad o a la socialización, también es importante que yo haga referencia a la cultura, ¿sí? Entonces, dentro de este tópico, ¿qué vamos a ver? Y primero, la vamos a caracterizar a una cultura. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Qué supone? Y por otro lado, vamos a trabajar algunos conceptos en torno a la cultura que son interesantes para pensar cuestiones de la cultura actual, ¿sí? ¿Cuáles son esos conceptos? Se los digo despacio para que los quieran anotar. Etnocentrismo, relativismo cultural, subcultura y contracultura, ¿sí? Subcultura y Contracultura. Esos conceptos, que también no los vamos a anticipar ahora, sino solamente se los menciono para que se vayan ubicando, nos van a servir para entender cuestiones que pasan hoy, ¿sí? Porque en cada uno de esos conceptos tenemos ejemplos de la vida cotidiana que perfectamente se pueden aplicar, ¿sí? Bien. Vamos a tener un tercer tema que tiene que ver con un poco más de historia, pero nos sirve para entender algunas cosas que pasaron en relación un poco a lo social y un poco a lo laboral, ¿sí? Esos dos temas son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos, implicaron un cambio de paradigma, ¿sí? En función o en relación a lo que se venía trabajando. La Revolución Francesa implicó un cambio en los ideales, igualdad, fraternidad, ¿se acuerdan? Lo han escuchado seguramente, lo han visto en el colegio, ¿sí? Ahora el COVID. Y la Revolución Industrial implicó un cambio mucho mayor en lo laboral, en tanto surgió el trabajo en serie, el trabajo en las fábricas, la máquina a vapor, ¿sí? El ferrocarril. Entonces, todo eso inevitablemente supuso un cambio de vuelta de paradigma. Y los cambios de paradigma eso nos permiten pensar un poco, primero, que la historia, digamos, no es lineal, sino que tiene avances y retrocesos. Y segundo, que los cambios de paradigma nos permiten pensar que efectivamente hay cosas que surgieron antes que son vinculables a temas que podemos tratar hoy, ¿sí? Dentro de lo que es revolución industrial, vamos a ver sobre todo a un filósofo que es Marx, que nos trabaja el concepto de alienación. Y nos va a decir que en definitiva, en esa época, en ese momento, el sujeto estaba alienado en su trabajo, es decir, se sentía ajeno al trabajo, ¿sí? Alienación, si lo quieren escribir. el sujeto se sentía como, profesora. Alienado, es como decir ajeno. Ah, La palabra alienación o alien viene del latín alius, que significa otro. Entonces, la idea que va a proponer Marx es
que el sujeto, cuando está en el trabajo, no se siente feliz porque está como fuera de sí, está enajenado. Sí, Marx. Me están preguntando por el chat. Entonces, él hace que, o sea, él, el filósofo, entiende que el obrero, digamos, es feliz cuando está fuera del trabajo, porque el trabajo lo que hace es solamente generarle las necesidades más animales, va a decir él, ¿sí? Para lo básico, vestimenta, alimentación, pero no hay una satisfacción en el trabajo, ¿sí? Esto, por supuesto, es muy discutible en el sentido de que no quiere decir que todas las personas que trabajan no son felices en el trabajo. Pero la apuesta es interesante porque en esa época, con ese contexto, digamos, como les mencionaba, de un trabajo en fábricas, un paso de una economía artesanal a una economía industrial, nuevas tecnologías, nuevos modos de trabajar, y es interesante pensar que a la persona, al sujeto, le pasaban cosas, ¿sí? Volvemos un poco al concepto de problemática. Lo que vamos a hacer acá es problematizar cómo esa situación implica algo complejo para el sujeto, ¿sí? Y en esa época podía estar el tema de que justamente en cualquier momento lo podían llegar a reemplazar con nueva maquinaria. Claro, exactamente. Se perdieron también muchos puestos de trabajo. Y a ver, no existía la jornada laboral de 8 horas como es ahora, trabajaban mujeres y niños por igual, el trabajo en las fábricas era totalmente insalubre, ¿sí? Entonces, habían muchas cuestiones que, por supuesto, implicaron un cambio para bien en muchas cosas, porque también la tecnología favoreció, la máquina a vapor, el hierro, el carbón, el ferrocarril, como decía, y muchas cosas de esa época, el poder hacer más cosas en menos tiempo, pero esa mejoría en la técnica implicó también un perjuicio para la parte humana, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender. Bueno, en este contexto, ¿qué pasaba? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no. Ninguna, profesor. Bueno. Entonces yo les había dicho que iban a ser 4 temas. Sociedad y cultura, podríamos incluirse como un tema que tiene 2 subtemas. Revolución Francesa e industrial, donde desde la industrialización se va a desprender la cuestión de la alienación en Marx, ¿sí? Marx es un filósofo complejísimo que tiene 1000 cosas, pero el concepto de alienación es interesante, ¿sí? Por eso que estamos hablando, es problematizar desde otro lugar cuestiones que pasaban y que por hoy también se pueden pensar, ¿sí? Porque esa idea de no disciplinas del trabajo perfectamente sería viable en personas de hoy en día, ¿sí? Seguramente conocen alguna. Entonces, es una cuestión que es muy propia de la época y que hay que entenderla como propia de la época, pero que a su vez necesariamente me permite hacer vínculos con la vida laboral hoy, ¿sí? Bien. Y otra de las cosas que vamos a trabajar, ya así más contemporánea, o sea, más allegada a nuestros tiempos, es la cuestión del neoliberalismo, ¿sí? ¿En qué sentido? A ver, como una corriente socioeconómica en la que, digamos, no solo en Argentina, sino en el mundo, una corriente que surge y que, bueno, cada país también la va adoptando en distintos momentos, y eso también, la adopción de esa postura o de esa corriente, también tiene implicancias o consecuencias en los sujetos. Entonces, volvemos a lo que decíamos recién. Lo que vamos a hacer es problematizar cómo esa elección, esa variante, esa ideología, si queremos, va a generar cuestiones complejas en el trabajo y en el sujeto, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué saben del neoliberalismo? ¿Qué me pueden decir? Así rápido, a grandes rasgos.
tiene que ver con algo del libre comercio, o sea, Sí, muy bien. que empiezan a comerciar países, o sea, con cada uno de esos productos, enviar a cambio de otros productos. O sea, es como un pseudo trueque, Exactamente. pero más libre, o sea, sin deudas de por medio. O Muy sea, yo bien. le Hay una vendo a cuestión, usted y usted me vende a mí y no hay, ¿cómo se llama? Un impuesto de por medio, a menos que usted me imponga un impuesto y yo le impongo otro impuesto. perfecto. Hay una cuestión de libre comercio, de base, muy bien. Ahí me mencionaban en el chat la oferta y la demanda, muy bien. Son parámetros que se van a tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué más? El tema de la importación y la exportación, bien. O sea, implica no cerrarse a sí mismo, sino en algún punto abrirse un poco al mundo, ¿sí? Entonces, eso también supone un comercio exterior o internacional. Muy bien. Podemos discutir después si en definitiva eso es mejor, peor, cuestionable. Pero la Y idea es que, esto genera competencia, así que, o sea, si de afuera vale un precio, acá tenés la obligación de, para entrar en esa competencia, abaratar el costo. O sea, por más de que bien, la mano de obra te haya exactamente, salido. Más genera libertad con respecto competencia al o Estado también. competitividad. Exactamente, necesito yo estar a la altura de los demás países o lugares, situaciones, para que mi país pueda también salir adelante, salir a flote. Para poder exportar, para poder importar, tengo que estar a la altura de las circunstancias, ¿sí? Escribieron por ahí en el chat y ahí lo dejé de ver. No sé qué fue lo último que están diciendo. Libertad con respecto al Estado. Sí, en general la idea es un poco que el Estado deja de tener ese papel tan protagónico, si yo quisiera, y, o sea, es como también se deja de lado el modelo más proteccionista o paternalista del Estado, en el sentido de que el Estado es como un padre que debe proteger al hijo. Ese rol en el neoliberalismo no está tan presente, porque la idea es hacer cosas para que mi Estado pueda ser autónomo, independiente, competitivo, eficaz, ¿sí? Mi Estado, digo, el Estado de un país. ¿Se entiende esto? Sí, profesor. Sí. Entonces, bueno, en general son temas que les suelen despertar interés, más allá de que, vuelvo a insistir, la materia un poco se corre del programa por ahí que ustedes vienen siguiendo, de la parte más técnica, ¿sí? Pero bueno, como es justamente una problematización, lo que vamos a hacer es tratar de cuestionar y analizar y ver distintas variantes ante un tema X, que en este caso son los que yo le nombré. Como todo programa es un recorte, yo no puedo dar todo lo que me gustaría porque tendríamos que estar 2 años cursando y no hay forma, ¿sí? Pero algunos tópicos interesantes que permiten pensar la sociedad de la cultura hoy y el trabajo también hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Nada, profe. Recuerden que, insisto, la promocionalidad es un beneficio para ustedes. Entonces, en la medida que puedan, estén en las clases, ¿sí? Para escuchar, entreguen los trabajos a tiempo, para ir al día. Este cuatrimestre se pasa más rápido, entonces no es que vamos a poder hacer muchos trabajos, pero sí la idea es que los que hagamos sean entregados a tiempo para que al final del cuatrimestre ya cada uno, habiendo rendido el parcial, que insisto, buscaremos la forma, la fecha y todo, ya pueda tener una nota en la cabeza y saber con qué nota sale promocionado, ¿sí? Profe, disculpen, yo llegué un poco tarde. ¿Cómo era el tema de promocionar la materia? Sí, eso les iba a aclarar.
la promocionalidad en qué consiste, en que ustedes, si cumplen con ciertos requisitos, no tienen que rendir una instancia de examen final, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos? Y ustedes van a tener que entregar todos los trabajos que yo les pida, que la idea es que sean entre 3 y 4, y aprobar un parcial. ¿Cómo se saca la nota? Y vamos a sumar todos los trabajos prácticos, vamos a sacar una sola nota de ahí, y a esa nota le vamos a sumar la nota del parcial, y ese total lo vamos a dividir por 2, ¿sí? Entonces ustedes tendrían que llegar a un 12 para que de 2 les dé 6, 60% aprobado, ¿sí? Porque aprobamos con 6. Entonces, Bien, gracias, profe. de nada. ¿Es viable? No es que sea imposible. Yo no sé si tiene otra medida promocional o no, en esta instancia, creo que no. Y si la tienen, bueno, tendrán que hacer la digamos, disposición y la motivación que tendrán que tener para poder promocionar las dos, ¿sí? Pero en definitiva, no es una cuestión imposible de lograr, ¿sí? Profesora, entonces solamente vamos a tener un solo parcial, ¿o escuché Sí, mal? uno solo, porque esta materia es cuatrimestral. Ah, bien. En comprensión de texto es anual, siempre ha sido anual. Entonces, ¿a mí qué me permite? Sea antes, después de las vacaciones, yo tomo un parcial ahí y después otro a final de año. Bueno, ahora no tengo ese tiempo. Entonces, yo tengo agosto, septiembre, octubre para dar todo y evaluarlo. Entonces, la idea es que ustedes en noviembre ya estén con la materia lista, digamos. Ese es el plan. Vuelvo a insistir, sabiendo que en caso de que no se pudiera o no se pueda, está la posibilidad de rendir mesa, te piden instituto y yo voy a tomar examen. Eso no es problema tampoco. Pero en definitiva, la posibilidad es real, es viable, y bueno, si pueden aprovechar, por supuesto, desde mi parte está toda la disposición, tienen mi correo, así que los trabajos también los pueden entregar por ahí. El grupo de WhatsApp sigue estando, así que también pueden hacer cosas por ahí. Así que, bueno, en definitiva, no. Ahí se los digo. No deben tener mayores inconvenientes. Para los de tercero, que hace mucho que no me ven. Eso, profe, hola, profe. El correo es lhugsonego, HUG, ¿están anotando? Sí. No. De los deletreo. Sí, porque... HSONEGO, sonego, con apellido, @gmail.com. ¿Lo anotaste, Mari? LH Sonego. Lhugsonego, igual si no se lo escribo en el grupo, no pasa nada. Sí, profesor, gracias. Le hago una consulta. Ahora no nos pudimos conectar todos porque hay algunos que están trabajando. Sí. En el caso de rendir el parcial, porque seguro que lo va a querer rendir Jorge, porque nosotros somos de la noche, somos el vespertino. ¿Cómo va a poder hacer él o los que no puedan conectarse? No, en ese caso lo hablaré, digamos, aparte. Hay que ver, porque si todos los de tercero, en vez de a las 5:20, pueden a las 7, y bueno, a tercero le pondré el parcial a las 7 y, o sea, lo vemos. Sí, la verdad yo creo que va a convenir eso. Es más, nos manejábamos con los otros profesores casi siempre a partir de las 6:30, 7 para adelante, porque ya estaban todos disponibles. Claro. Sí, entiendo que muchos trabajan, yo estoy consciente de eso, lo sé, por eso siempre el empuje está para que puedan hacer el estudio lo mejor que puedan y terminar y promocionar y todo, pero bueno, si se llega a complicar, también se entiende esa parte de que a veces no se puede cumplir con todo. De todas maneras, insisto, la predisposición para que ustedes promocionen, por supuesto que está. Si yo tengo que mover el parcial 1 hora para que todos puedan rendir, se moverá. Okay. No, quédense tranquilos. Bueno, eso. Si estuviéramos en clase presencial, seguramente la clase sería más tarde, porque tercero tenían tarde, entonces bueno.
Perdone por complicarle la vida. No, Pero profesora, no me quedó una duda. ¿En tercero volvemos a tener la materia o cómo es la cosa? Porque no. Vos la tenés ahora en primero y ya está. No, ya está. Pobre chico. Quien promociona ahora, listo, le queda promocionada. Problemática del COVID. Lo que pasa es que vieron que el instituto tiene varias carreras. Bueno, en algunas carreras está puesta en primer año y en otras está puesta en tercero. No me pregunto por qué, porque tampoco yo lo entiendo. De hecho, lo hemos hablado con Pasa Miguel. que cambió el nombre del título. Entonces Pero, agregaron otras Como materias. cambió todo el sistema ahí, nosotros ingresamos con la modalidad de poder estar con 3 carreras y después se bajó todo y se puso solo 2 carreras, entonces quedamos con que a usted la teníamos una vez en primero y después la volvíamos a tener en tercero. Claro. Así nos queda a nosotros. Y ya los demás no. Los cursos que vengan van a tener solo en primero. Uy, no tengo ni idea. Habría que ver. Bueno. Como han cambiado los nombres. La cuestión es que algunos me tienen en primero en las 2 materias, otros me tienen en primero y en tercero efectivamente, pero para aclarar, persona que cursa la materia y la promociona, esté en primero o esté en tercero, ya está, no la vuelve a tener. buenísimo. Son materias de una única vez y no son correlativas, porque no sé, por ahí para lógica 2 está en lógica 1 y así. Bueno, esto no es correlativo, así que no pasa nada. Y profe, ¿el material por dónde lo va a distribuir? El material, y seguramente los mando al correo, o bueno, si les viene bien al WhatsApp. Pero hay tiempo todavía, así que no se preocupen. Bien, Bien, profe, ¿estamos? un placer volverla a ver. Bueno. No los veo a ustedes, pero bueno, está bien. Claro, bueno, es una forma de decir. Hay algunos, sí. Chicos, nos vemos la semana que viene, cualquier cosa me escriben, ya les escribo el correo para que lo tengan a los de tercero, y bueno, que tengan un buen reinicio de cuatrimestre y de ciclo lectivo, ¿sí? Muchísimas gracias, profe. Gracias, Nos vemos. Gracias. Igual les mando la foto con las notas a los de primero. Dele, profe, nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chau, chau. ¡Qué Wilson! Vivo. He vuelto, hija. Eso no. La risita. Che, pero tenemos otra materia ahora. Creo que sí. Sí. Ética. Ética. Pero nos quedamos acá o nos mandan otro link. Eso es lo que me estoy preguntando ahora mismo. Ah, Llegué justo, mira. Che, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido, chicas? Re bien. de puta madre. Como siempre. Siempre triunfando. Uy, Hola, profe. buenas. No se escucha, profe. ¿Quién es el profe? Guiñazú, creo, sí. Es el mismo que el de Derecho. El de derecho. Lo mismo. Ok, entonces me voy a hacer la carpeta acá, me voy a poner, ya mandó material con ética. Si yo fuera ética, haría... Hola, hola, hola. Ahí va.